Hay vacunas para los niños que lo necesitan. Y nadie tendría que salvarse de la vacuna. Vos sabés que tampoco nadie debería desviarse de ese calendario de vacunas. Muchos papás lo hacen sobre todo porque en otros países, ustedes bien recordarán, comenzó esta moda de que era mejor no vacunarlos o de que padecían ciertas enfermedades cuando recibían esas vacunas, y hubo una ola como de antivacunas, los papás antivacunas. Pero luego de las recomendaciones pertinentes del Ministerio de Salud de la Nación, se hizo obligatorio absolutamente este calendario de vacunas, y lo que busca ahora impulsar el gobernador Alfredo Cornejo es que ese calendario que a vos te entregan cuando sos papá, desde que tu bebé nace, no lo puedas alterar, pero que además, en el caso de que te saltees una, te multen de manera económica y también o con trabajo comunitario o con inclusive días de detención en una comisaría. Esto es parte de lo que se está hablando, chicos, en el proyecto del Código de Faltas. Ustedes saben, ¿no?, que en mayo de este año, a fines de mayo aproximadamente, se presentó con muchas reglamentaciones que tienen que ver con los trapitos, que tienen que ver también con aquellas personas que ensucian en las calles de la provincia de Mendoza, pequeñas acciones que no son consideradas delito, pero que necesitan ser multadas, o que esos ciudadanos, si les llamas la atención, bueno, no vuelvan a hacerlo o que respondan de alguna forma. Todos esos delitos que se llaman contravencionales y que no estaban, por supuesto, estipulados, se busca que se regulen en este Código de Faltas que actualmente está siguiendo su curso en la legislatura. Porque hasta hoy el calendario de vacunación es obligatorio solo para aquellos que cobran la asignación universal por hijo. Exactamente. Para poder cobrar la prestación o el beneficio, deben presentar el calendario de vacunaciones completo, pero solo para ese sector. Bueno, y si vos te olvidás, porque muchas veces no pasa por la no intención de vacunarlo, sino también porque no estás atento al calendario de fechas, nadie te multa, nadie te dice nada, ni siquiera los médicos, ni los efectores de salud que responden justamente a la salud de tu hijo. Y de hecho muchas veces el Estado invierte en vacunas que necesitan varias dosis, que necesitan repetir, por ejemplo, a los 2 meses y al año, por darte un ejemplo, y lo que pasa es que el niño recibe la primera dosis, pero el resto no la recibe, y por lo tanto esa primera inmunización se pierde. Entonces también, digamos, es una inversión vacía, ¿no? Y no solamente es para resguardar la salud de tu niño, sino también que no vuelva a rebrotar otra enfermedad en la sociedad. Vos fíjate, no tiene lo que que ver pasó solo con el acto individual, sino que es una cuestión colectiva. De eso se trata las vacunas. Hace 18 años que en la Argentina no había un brote de sarampión. Vos fíjate que ahora, actualmente, a finales del 2017, hubo un rebrote de sarampión. Tiene que ver también con políticas sanitarias referidas sobre todo a esto. Por eso se está debatiendo en la legislatura, ya se aprobaron una serie de modificaciones de este proyecto del Código de Faltas que apuntan sobre todo a la responsabilidad de los papás. Ya hablamos inclusive del suministro de alcohol por parte de los padres en las famosas previas, como así también no justificar las inasistencias a los colegios. Habrá también una serie de multas para todos los papás que no justifiquen por escrito las faltas. Una cosa es tener hasta esos 15 días que le permiten en la primaria a los chicos y un poquito más a los jóvenes en la secundaria, pero se busca que no se incentive la vagancia, esto de dejarlo en casa, de que se quede durmiendo. Luego lo hablo con la maestra, seguramente vamos a llegar a un trato para que no pierda el año. No tiene que ver solamente con una cuestión educativa, sino más bien con la responsabilidad que pasa más por los papás en este nuevo Código de Faltas. Nosotros vamos a escuchar a uno de los senadores de la pata radical, nada más y nada menos que el presidente del bloque, porque es también el representante de Alfredo Cornejo en la legislatura para encarar esta serie de modificaciones. Nosotros hemos buscado con este proyecto de ley un mayor involucramiento de los padres, una mayor responsabilidad, hacer los padres cada vez más responsables en el cuidado de sus hijos. Entre ellos se destacan, por ejemplo, el tema de las previas y la ingesta de alcohol de los menores, por ejemplo, aquellos padres que en forma injustificada y reiterada no lleven a sus chicos a las escuelas, hagan faltar a sus hijos a los establecimientos educativos, como también aquellos padres que no hagan cumplir con el plan de vacunación, aquellos padres que de manera injustificada no hagan que sus chicos cumplan con el plan de vacunación. Bueno, los distintos médicos o cualquier tipo de civil puede determinar que puede haber algún tipo de falta en los padres, ¿no es cierto? Ese hecho ilícito menor, nosotros entendemos que es el primer escalón hacia la ilegalidad. Lo que nosotros buscamos con este proyecto de ley es combatir de raíz el problema de la inseguridad.
parte, por supuesto, de los motivos que argumentan desde el oficialismo, y habrá que ver también la respuesta y la posición que toman desde la oposición, justamente. Vamos a repasar lo que yo les comentaba. ¿Qué pasa en el caso de que usted no cumpla con ese calendario de vacunas? Y aquí las tenés: multas de hasta 7.600 pesos y de un mínimo de 1.900 pesos. Los arrestos durante 5 días y con un máximo de 40 si usted de alguna forma reitera en esta falta. Y el trabajo comunitario, que seguramente puede llegar a estar relacionado con la dependencia en la que usted ha cometido esa falta. Si no cumple con las asistencias en el colegio, le podrían llegar a hacer realizar trabajos comunitarios dentro de la institución a la que asiste su hijo, o dentro de alguna clínica o de algún hospital público, en el caso de que usted no cumpla con el calendario de vacunas. De todas maneras, chicos, déjenme aclararles algo que inclusive a nosotros nos llamó muchísimo la atención. ¿Ustedes se acuerdan, respecto, digo, de la responsabilidad de los papás? Porque este es uno de los tantos cambios que propone el nuevo Código de Faltas para reemplazar al actual, que ¿saben de qué año es? 1965. Claro, seguro. ¿Cómo no van a quedar desactualizados muchísimos delitos? Bueno, por ese Código de Falta de 1965 es que llevaban arrestado a una mujer porque le prestó la tarjeta Redbus a otro pasajero. Exacto, hay algunos que tenés que incluir y otros que tenés que sacar también. El Código de Faltas establece en ese año 65, en ese artículo que aplicaba a la mujer, el no pago un corte de pelo, por ejemplo. Ese mismo artículo habla del corte de pelo. Y ese artículo es que se le aplicaron a esta señora, de haber contratado un servicio de transporte o no haberlo pagado. Hay cosas que pasaban a mitad del siglo pasado, que hoy son obsoletas. Que ya las tenés que levantar. Y las que vuelven a pasar ahora y se incluyen, como por ejemplo los delitos que pasan en las redes sociales. En el año 65, cuando se redactó el actual código que tenemos de faltas, no había Twitter. Hay un apartado inclusive que dice que se va a sancionar a las personas que de manera apocalíptica, y esta es la palabra que se utiliza, generen pánico en la sociedad con temas que no lo son, porque comienza a viralizarse una serie de amenazas que generan miedo y que no sirven para nada a nivel sociedad, y eso también se va a sancionar, se va inclusive a investigar desde qué cuenta se viraliza cierta cadena. O las fake news de Facebook. O las fake news, por ejemplo. Pero respecto de las responsabilidades de los papás, y con esto cierro, ¿ustedes recuerdan la cantidad de casos que hemos comentado acá en el noticiero de aquellos papás que dejan encerrados a sus chicos en el auto, se bajan al casino, al supermercado, a hacer un montón de trámites? Tenés nenes que han padecido golpes de calor, cuando eso se hace en verano, inclusive en algunos países menores que directamente pierden la vida en el interior de los vehículos, y además, bueno, la irresponsabilidad, ¿no?, que implica dejar a un niño dentro del auto con los seguros puestos mientras vos estás aprovechando para hacer cosas de o la vida diaria o actividades más bien como si es un hecho grave, se encuadra casino. en el Código Penal. Sí, además de que se encuadra en el Código Penal. Si no pasa nada, Penal, el Código de Falta. Exactamente. O interviene, claro, ahora en el caso que ocurrió en el casino, que dejaron un bebé en el interior del vehículo, tuvo que intervenir Loal para ver la situación del niño, digamos, pero no lo podían encuadrar dentro de un delito porque no le había pasado nada. Claro. Difíciles de encuadrar, sobre todo cuando no le ocurre nada al nene, cuando gracias a Dios no le ocurre nada al nene. Bueno, ahora este nuevo Código de Faltas también propone hasta 40 días de arrestos y una multa 2 veces más costosa que la que te comentábamos de las antivacunas, es decir, más de 7.600 pesos si a vos te encuentran, así sea 5, 15, 1 hora, tu niño dentro del vehículo, y no hace falta que nadie lo denuncie. Se puede actuar en estos casos de oficio. Así que me parece que estaba buena la aclaración, porque este es otro de los grandes cambios respecto de la responsabilidad de los papás en el nuevo Código de Faltas. Gracias, Vani. A ustedes.